Lucas, capítulo 24, a partir del versículo 33. Y levantándose, refiriéndose a los dos discípulos que iban camino a Emaús y habían llegado a la casa, ya cuando Cristo se le había revelado y en el partir del pan Él se desapareció, inmediatamente después ocurre esto. Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir del pan. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu, y Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permanecer en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Entonces lo condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Padre, una vez más te pedimos que tú puedas tomar este texto conocido, recorrido tantas veces, oído, predicado, enseñado, años tras años, y de alguna manera tocar nuestro entendimiento, nuestro corazón y aún más nuestras vidas. Que entendamos cosas que no habíamos entendido. Abre nuestro entendimiento como abriste el entendimiento un día como hoy de los discípulos. Y ayúdanos a vivir de una manera diferente por lo que hayamos entendido en este día. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, años tras años estos textos son leídos. Y cuando lo leemos una vez más, tenemos la impresión siempre de que, bueno, le conocemos. ¿Qué más voy a aprender? ¿Qué más puedo entender de estas cosas? Y eso es uno de los desafíos en tiempos como estos, de celebraciones recurrentes, repetitivas, que a veces al predicador se le hace difícil encontrar una manera de poder tocar el corazón de los que oyen. Pero esa es la razón, cada domingo yo creo que es la razón, pero especialmente en tiempos como estos, para ir donde Dios y pedirle que abra el entendimiento de aquellos que están revisando pasajes como eso, de tal forma que de una manera fresca, distinta, desde otro ángulo, Él pueda mostrar cosas que hasta ese momento no la habíamos visto. Y quizás la mejor manera de comenzar a hacer eso es tratando de visualizarnos en aquel momento. No sé cuántos de ustedes han hecho el ejercicio, pero yo lo he hecho en más de una ocasión. Te pones en el momento del Viernes Santo, Cristo ha muerto. Esa noche no creo que nadie durmió. Me imagino que sus discípulos recordando las palabras, comentando el dolor, el sufrimiento, viendo la imagen de ese rostro que Isaías describe como totalmente desfigurado, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Yo creo que eso solamente, lo que en inglés llaman flashbacks, de las laceraciones, de los latigazos, eso debió haber sido difícil esa noche. Independientemente de que ellos le hayan traicionado, yo creo que eso hizo peor la experiencia.
El sábado es el día de reposo. Yo creo que estaban probablemente reunidos también en la misma, llorando, comentando, lamentando, hasta que llegó el domingo. Pero el domingo las mujeres se acercan, María Magdalena y la otra María, como Mateo le llama, se acercan no esperando ver lo que vieron, encontraron un sepulcro vacío. Lo que está ocurriendo este domingo es como de tanta turbulencia que todo es extraño. Porque ellas llegan, encuentran el sepulcro vacío, Cristo se le aparece, Juan 20:15 relata que Cristo está hablando con María Magdalena, ella no sabe que es Cristo. Y Cristo mismo le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. María está hablando con Jesús, le está diciendo, si tú te has llevado el cuerpo, dime a dónde lo pusiste. De manera que esto es un momento de mucha confusión. Ellas pudieron haber recordado las palabras del Señor de que Él resucitaría el tercer día, pero no lo hicieron. Al contrario, su primera conclusión, se robaron el cuerpo, alguien lo movió. Y es en medio de todo esto que las dudas asaltaron la mente, el interior de su corazón. Y lo que ellas hacen es que salen corriendo en medio de la tribulación. Cristo se le ha revelado un poco más adelante. Él se le revela como el Señor. Raboní, dice María. Y aconteció que estando ellas perplejas, dice Lucas 24 a partir del versículo 4, perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones de vestidura resplandeciente. Todavía para más, ¿te imaginas que 2 ángeles se te aparezcan de repente? Y estando ellas aterrorizadas e inclinando sus rostros a tierra, ellos les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras y regresaron del sepulcro, anunciando todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ellas salen corriendo. En el camino, en algún momento, el Señor se le revela a Simón Pedro, no sabemos exactamente cuándo, pero después que se le reveló a las mujeres. Y el mismo día domingo, un poco más tarde, el Señor se le presentó a aquellos 2 discípulos que iban camino a Emaús, comienza a conversar con ellos, le pregunta qué es lo que ha pasado, ellos le dicen, tú eres el único que no sabe qué es lo que ha pasado. Y él sigue con ellos y le dice, pero ¿no recuerdan cómo Moisés habló de que esto pasaría y de aquello ocurriría? Y ellos siguen con él, lo invitan a quedarse esa noche con él. Él accede, se sienta a la mesa y cuando está frente a ellos y parte el pan, es el Mesías, y él se le desaparece. Esto es un día de turbulencia. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El sepulcro vacío, los ángeles se aparecen, Jesús se aparece, pero se desaparece en medio de nosotros. Ellos salen corriendo para Jerusalén. Y ese fue el texto que nosotros leímos al principio. Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir del pan. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu, y les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Inseguridad. Esa fue la primera reacción en el corazón de los discípulos ese primer día. Ellos no sabían lo que estaba pasando. Ellos no tenían ni idea. Debieron, pero no tenían ni idea. Y si hubo algo que marcó el testimonio de los discípulos en esos primeros días, primeras horas, fue precisamente la inseguridad. Y esa fue una de las características de su fe, era una fe insegura. Ahora hay que darle cierto crédito, porque no es todos los días que tú estás a puerta cerrada, cuando nadie toca, nadie abre la puerta y de repente hay una gente enfrente de ti.
Y mucho menos cuando la última vez que tú viste a esa persona fue muerta sobre la cruz. Pero por otro lado, no es cierto que ellos no tenían ninguna experiencia con gente de ultratumba. Ellos vieron el hijo de la viuda, del cual habla Lucas 7, resucitar, y probablemente hablaron con él. Ellos vieron la hija de Jairo, de la cual habla Lucas 8, y probablemente hablaron con ella. Y con toda certidumbre vieron a Lázaro resucitar 4 días después de muerto, no 3, 4 días después de muerto, y 6 días antes de esta Pascua en la que Cristo muere, se sentaron con él a la mesa, y con Cristo y con Lázaro, y Lázaro estaba ahí, y pudieron hablar de dónde estaba, y de dónde vino, y cómo lucía, y qué hizo en esos 4 días. De manera que ellos tenían alguna experiencia con gente de ultratumba. Sí, pero pastor, pero que se le apareciera así de la nada, bueno, sí, eso como que aterrorizaría a cualquiera, pero eso tampoco era como nunca antes visto. Porque tenemos que recordar que un día, de la nada, en medio de la noche, la tercera vigilia, en medio de lluvia, de viento, de tempestad, donde la barca se está a punto de hundir, Cristo se aparece de la nada también. En cuyo caso también pensaron que era un espíritu. Esta gente como que tenía una fiebre de fantasmas. ¡Un espíritu! Y esa vez no era un espíritu. Cuando Él se aparece, ¡otro espíritu! Como que en la tradición de los pueblos se piensa que los espíritus son los que pueden hacer ese tipo de cosas. Y no sé, a lo mejor es cierto. Pero Cristo los preparó para estas experiencias. Y ellos tuvieron experiencias similares. De manera que su sentido de asombro se entiende, pero al mismo tiempo es algo como que nos deja a nosotros pensando, ¿hasta dónde ellos habían creído lo que se les había enseñado? La palabra que Lucas usa es aterrorizados. O sea que esto no era un temor chiquito. Yo me imagino agarrándose las rodillas para que dejaran de temblar. ¿Qué es lo que aterroriza al hombre? Yo creo que es bueno hacer esa pregunta. ¿Qué es lo que nos llena de miedo? Porque ellos no son los únicos que han estado con miedo. Yo no creo que haya una persona aquí que no haya experimentado miedo en alguna ocasión. Si hay alguien que dice que no, está mintiendo. Pero todo lo que el hombre no puede explicar tiende a llenarlo le produce una sensación como de misterio. Y las cosas misteriosas como que al hombre le causan miedo. Y esa es la razón por la que en varias ocasiones tú lees en los evangelios que después que Cristo hizo un milagro se llenaron de miedo. Y tú dices, pero debieron haberse llenado de fe, no de miedo. Porque no lo podían explicar. Todo lo que el hombre no puede controlar lo llena de pánico. Porque es algo que él sabe que esto está fuera de control, de su control. Y como él no puede controlarlo, eso lo llena de cierto pánico. Todo lo que el hombre no puede entender le atemoriza. Y es por eso que nosotros preferimos nuestras explicaciones de la ciencia, porque la puedo entender, la puedo explicar, lo puedo duplicar incluso. Preferimos eso a lo que es la revelación de Dios. Mejor que explotó el universo de la nada y no que Dios nos creó. Porque lo que yo puedo entender me resulta como más comprensible y algo que yo puedo agarrar mejor. Ahora, yo no creo que Cristo tiene tanto problema, o Dios, la Trinidad, con nuestros miedos, con nuestras inseguridades. Él sabe que nacemos llenos de miedo, que tenemos grandes inseguridades. Esa es la razón por la que el mandato más frecuente en la palabra de Dios en sus diferentes formas es de no temas. La primera vez que eso aparece, tú lo encuentras en el libro de Génesis. Hemos hablado de esto en otras ocasiones. Dios hablándole a Abraham en Génesis 15:1. Abraham, no temas, yo soy un escudo para ti. Dios conoce que nuestras incertidumbres del medio en el que vivimos nos llenan de miedo. Yo no creo que ese es su problema. Yo creo que Dios tiene más problemas con nuestras dudas que con nuestros temores. Porque mis temores hablan de mí. ¿Qué soy yo? Ser humano, caído, indefenso. Mis temores son explicables. Pero mis dudas acerca de su palabra, de su revelación, de sus obras, cuestionan lo que Él es. Y eso es otra cosa.
Una cosa es tener miedo, eso habla de mí, de lo que soy o de lo que no soy. Y otra cosa es dudar su revelación y su obrar, porque eso pone una sombra sobre su fidelidad, sobre su carácter y sobre su poder. Pero esta fe que los discípulos tuvieron, en principio era una fe primero insegura y en segundo lugar insuficiente. Y como era insegura, los llenó de miedo y su insuficiencia en la fe los llenó de dudas. La primera pregunta que Cristo le hace a los discípulos cuando ellos están turbados es: ¿por qué surgen dudas en vuestro corazón? Es como que creen, pero no creen. Es como que mi mente, mi corazón quiere creer, pero mi mente no me deja. Y la duda con relación a lo que estaba pasando, la duda de la veracidad de lo que ellos estaban viendo, fue la característica número 1 de estas horas. No, un fantasma. Mira quién soy yo, es más, voy a comer con ustedes. Pero ellos no creían. Y hay una sensación cuando tú lees los relatos de los 3 o 4 evangelios juntos, tú te das cuenta como que no era solamente que no creían, era que no querían creer. Déjame leerte varios de esos relatos rápidamente, uno detrás del otro. Mateo 28, 16 y 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, punto y coma, mas algunos dudaron. Wow. Marcos 16, a partir del versículo 11. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella lo había visto, se negaron a creerlo. Marcos más enfático, se negaron a creerlo. Después de esto se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban de camino al campo. Esos son los 2 discípulos de Emaús. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. Después apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad. Escucha, porque vamos a volver aquí luego, y dureza de corazón. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Llegamos a Juan, el último de los evangelistas, 20:25. Entonces los discípulos le decían a Tomás: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Oye, ¿cómo es que Tomás los dice? Si no veo en sus manos la señal de los clavos. En otras palabras, por si acaso a Cristo se le ocurre resucitar sanado de las heridas, yo no voy a creer en eso. Tiene que ser un Cristo con hoyos. Si yo no meto la mano en la señal de los clavos en la mano. Muchos creen, y así yo lo creo también, que es el único cuerpo glorificado que va a retener sus heridas por el resto de la eternidad. Nosotros no vamos a resucitar cojos, mancos, ciegos, heridos. Pero esta es la prueba de lo que Él hizo. Y que fue requerida en un momento dado. No querían creer. La pregunta es: ¿qué hace que tú y yo no queramos creer? Tenemos que preguntarnos eso, porque ninguna experiencia humana nos es ajena a nosotros. La primera cosa por la que nosotros dudamos de Dios es porque cuando nosotros con frecuencia dudamos de alguien cuando no le conocemos bien. Y esa es la primera razón de las dudas en los hijos de Dios con relación a su Dios, es que no le conocen bien. Porque donde Dios se ha revelado mejor es en su palabra. Y si comparamos, contamos o hacemos la matemática del tiempo que los hijos de Dios se exponen a la revelación de lo que Él es, y lo comparamos con el resto de lo que ellos exponen, es ínfimo. Por tanto, como no le conocen bien, tú no puedes confiar mucho en alguien a quien tú no conoces bien. Nosotros tenemos relaciones de amistades. Y nuestra generación es una generación caracterizada frecuentemente por relaciones superficiales. Y nuestra superficialidad nos traiciona. Porque si yo no puedo desarrollar una relación profunda con mi cónyuge, con mis hijos, con mis hermanos en la fe,
con mis familiares, con mis padres, a quien yo veo, es una imposibilidad, no te lo estoy dando como una dificultad, te lo estoy dando como una imposibilidad, que yo pueda desarrollar una relación profunda con el Dios a quien yo no veo. Y la mayoría de nosotros no tenemos relaciones profundas con personas visibles, mucho menos una relación profunda con una persona invisible como Dios es. Y por tanto, la relación de la mayoría de los hijos de Dios con relación a su Dios es una de distancia, es distante. No le conocemos bien, por tanto no le podemos confiar bien. Número 2, nosotros dudamos de Dios porque otras personas en quienes hemos confiado nos han fallado. A todos nosotros. Y subconscientemente comparamos a Dios con los otros. De hecho, Dios sabe tan bien que eso es así que hasta lo escribió. En Salmo 50:21 dice, pensaste que yo era tal como tú. Tú me juzgas como si yo fuera tú. Tú me juzgas por tus experiencias, tú me juzgas por tus emociones, tú ves al otro y entonces me juzgas a mí. Y como otros nos han fallado, y yo no confío tanto en otros ahora, no puedo confiar en Dios porque, ¿y si Él me falla también? Mi desconfianza hacia los demás llega hasta Dios. Y la tercera razón por la que dudamos de Dios es porque con frecuencia, para traerlo ahora más cerca todavía, nosotros mismos hemos hecho promesas con nuestras mejores intenciones en el momento de hacerlas y hemos fallado a nuestras promesas. Pues si yo me fallo a mí mismo, pues yo tengo de manera subconsciente una duda de que el otro no me vaya a fallar. Y esas experiencias nos han marcado y han afectado el desarrollo de nuestra fe. Ahora, ¿qué ocurre? Otros me han desilusionado, no nos gustan las desilusiones. Para yo ilusionarme, mejor no comienzo. Jesús está apareciendo para no ilusionarme, porque el Viernes Santo ya yo tenía una ilusión de que finalmente, ¿recuerdan el Domingo de Ramos cuando Cristo estaba entrando y lo proclamaron? Estamos ilusionados que ya finalmente llegó el momento de proclamarlo como rey. Se me cayó la ilusión y ahora ya no me voy a ilusionar otra vez. A mí hay que enseñarme los clavos. Y todo eso fue dándole color a su fe. Pero eso afecta a nuestra relación con Dios y afecta lo que es el desarrollo de la madurez de nuestra fe. Eso es lo que tú tienes en esta fe de los discípulos en un principio. Su inseguridad los llenó de miedo, su insuficiencia los llenó de dudas, su inmadurez hizo entonces que ellos todo el tiempo tuvieran una fe, la inmadurez de su fe, hizo que todo el tiempo ellos tuvieran una fe dependiente de señales. Y continuamente tenían que estar pidiéndole señales al Señor. Los judíos siempre quieren señales, decía Pablo. Todavía después, años después, los judíos todavía estaban pendientes de señales. Nosotros muchas veces, Señor, dame una señal para saber que tú estás conmigo. Una fe inmadura que no cree lo que su palabra ha revelado. Nunca te dejaré ni te desampararé. Y Jesús condescendió y antes y después de la resurrección continuó dándole señales en la inmadurez de su fe. Cuando ellos dudaron y cuando Cristo dice, ¿por qué surgen dudas en vuestro corazón? El texto inmediatamente después, oye lo que Cristo hace. Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Les mostró evidencias, lo que ellos necesitaban en su inmadurez. Soy yo. Tenían a Cristo de frente, tenían la profecía de que Él iba a resucitar. Él está resucitado, no creen. Él les habla, no creen. Mira, aquí están mis manos, no creen. Mira, pues aquí están mis pies. Ven, tocarme, palparme. Uno diría, wow, ya finalmente. Sí, ya creímos. Versículo 41. Como ellos todavía no lo creían, a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo, oye, ven lo que Cristo tuvo que hacer. ¿Tenéis algo de comer?
Entonces ellos le prepararon parte de un pescado asado, él lo tomó y comió delante de ellos. Es como que estaban diciendo, vamos a ver si se lo va a comer, que se lo coma, a ver si se lo va a tragar. Con el espíritu no tragan. Si se lo traga y ya eso no vuelve a salir, es Cristo. O sea, las señales de los clavos tampoco fueron suficientes. Hubo que comer y tragar para convencer. ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos tan duros para creer? Y él tuvo que presentarle una y otra vez evidencias visibles, palpables. Y así somos nosotros, a pesar de que la Biblia define la fe de manera totalmente opuesta. Es la certeza de lo que no se ve. De manera que cuando yo le digo a Dios que yo quiero señales, cosas que yo pueda palpar, tocar, lo que le estoy diciendo a Dios es, yo no quiero fe. Yo quiero evidencias. Yo quiero lo que la ciencia me puede dar, cosas verificables. Y Dios dice, tu relación conmigo no es con un científico, es con Dios. Y tu relación conmigo es por medio de la fe. Y la fe es la evidencia de lo que no se ve. Si tú quieres evidencia, pues ve y adora a tu ciencia. Si tú quieres un Dios, pues ven y desarrolla tu fe. Ahí está la diferencia. Este predicador bautista, M.C. Clarence Dixon, de principios del siglo 1900, llegó a ser muy conocido en esa ocasión. Llegó a pastorear la iglesia del Instituto Moody de 1906 al 11 y luego pasó al famoso Tabernáculo Metropolitan Tabernacle de Spurgeon, nada más y nada menos, del año 1911 al 19. Él predicó un sermón en una ocasión llamado Growing Faith, una fe creciente. Y yo lo estaba revisando ayer, antes de ayer, no recuerdo. Y en ese sermón él habla de 4 características de una fe inmadura y 4 características de una fe madura. Yo me voy a limitar a las primeras 4 porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. La primera característica que él da de esa fe inmadura es precisamente el demandar evidencias visibles. Tomás, no, a menos que yo no vea y meta mi mano en la herida, yo no voy a creer. Y Cristo condescendió y le permitió a Tomás que hiciera eso en la inmadurez de su fe. Pero eso no es una fe madura, la que requiere señales, evidencia. Número 2, dice Dixon, es una fe que tiene que ser llevada a Dios siempre en medio de grandes necesidades. En otras palabras, es el cristiano, el Hijo de Dios, y cuando las cosas están bien siempre está tranquilo, no se acuerda de Dios, ora de vez en cuando, va a la iglesia, pero no tiene ese fervor, y Dios tiene que orquestar en su vida problemas, en su matrimonio, en su familia, en su negocio, en sus amistades, tiene que orquestar dificultades para finalmente llevarlo de rodilla hasta donde Dios, en medio de grandes necesidades, porque a menos que él esté en necesidades, él no está acudiendo a Dios. Es una fe inmadura. Dixon nos da una tercera y una cuarta señal. La número 3 es una fe que le dicta a Dios lo que debe hacer. Los hijos del trueno, Juan y Jacobo, van donde su mamá. Mamá, mira, habla con el Mesías, porque como vamos a pedir una cosa para nosotros, no nos atrevemos. Ve tú y pide eso. ¿Y qué es, hijo? Bueno, una cosita, mamá, que nos sienta a mano derecha y a mano izquierda cuando Él venga en su reino. Una pequeña cosa. Bueno, la mamá no lo pudo conseguir. Estamos en el aposento alto, faltan horas para que Él se muera. No podemos dejar que Él se vaya si nosotros volvemos a pedirle eso. Entonces ellos directamente, maestro, concédenos. Oye lo que ellos no le dijeron. Maestro, queremos estar contigo en tu reino, pon donde tú quieras. No le dictaron al maestro, pon a mano derecha y a mano izquierda. Eso es donde nos toca, eso es donde queremos. Es una fe inmadura, le dicta a Dios. Tú quieres una fe madura, tú la encuentras en Getsemaní, de rodillas. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero al fin de cuentas, no te voy a dictar nada, Padre. Que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es una fe madura. No le dicta a Dios lo que tiene que hacer. Y número 4, es una fe impaciente. No sabe esperar. Yo quiero lo que yo quiero y yo lo quiero ahora. Yo tengo una semana orando y Dios no me ha respondido. Yo tengo un mes. Yo tengo un año orando
Y Dios no me ha respondido. Y dice, pero yo tengo una eternidad haciendo. Y el problema es que tu calendario no es el mío, ni tus pensamientos los míos, ni tus maneras mis maneras. Es una fe impaciente, no sabe esperar. Los discípulos, ¿y cuándo es que tú vas a hacer? ¿Y por qué no te manifiestas? Todavía no ha llegado mi hora. Por favor, ¿cuántas veces tengo que decirlo? Ya Él se va a ascender a los cielos. Maestro, es ahora que tú vas a instaurar el reino. Por Dios, a usted no le toca saber el día y la hora. Eso le corresponde a mi Padre nada más. Y se fue. O sea, al ascender estaban con la impaciencia. Pero yo voy a agregar algo más de esa fe inmadura. La fe inmadura no oye, no cree lo que oye, ni lo que ve. Lo que quiere oír, eso es lo que cree. Estos discípulos oyeron lo que Cristo le había dicho, más de una vez. Ellos no lo creyeron. Ahora Cristo está frente a ellos resucitado, ellos no lo creyeron. La fe inmadura oye lo que quiere oír y no lo que se está diciendo. Y eso a veces lo vemos en mensajes donde alguien dice, pastor, sí, porque aquello que usted dijo el domingo, yo dije eso. No, yo dije todo lo opuesto el domingo. Esta gente, cuando Cristo comienza a reprenderlo, ¿sabe por dónde que Cristo comienza? Cristo no comienza diciendo, no podían entender, déjame revelarle esto nuevo. Oye lo que Cristo le dice, Mateo 24:44. Esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Yo se los dije, yo les dije que era necesario que el Hijo del Hombre fuera a Jerusalén a sufrir en manos de las autoridades. No lo creyeron. Yo les dije que yo iba a ser crucificado. Isaías también se lo dijo 700 años antes. No lo creyeron. Yo les dije que al tercer día iba a resucitar. No lo creyeron. Entonces, ¿qué es lo que creyeron? ¿Lo oyeron? Ahora lo están viendo y no lo creen. ¿Qué creyeron? Lo que querían creer. ¿Y qué era lo que querían creer? Que el Mesías era un Mesías político que iba a instaurar a Jerusalén, a Israel como el dominio sobre las naciones y que este era nuestro chance de gobernar. Eso fue lo que creyeron. Por tanto, con Cristo ahí de frente, ellos no lo están creyendo. Su fe no solamente era insegura, insuficiente, inmadura, era incapaz de entender. Por la fe, dice Hebreos 11, entendemos que Dios hizo el universo por el poder de su palabra. ¿Cómo lo entendemos? Por la fe. La fe de ellos era incapaz de entender. Lucas 24:45. Entonces le abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Si Dios no nos da entendimiento, nosotros permaneceríamos en la ignorancia. Nosotros somos totalmente incapaces de principio a fin, de cabo a rabo. Somos incapaces de elegir a Dios, por eso Dios tiene que hacer la elección por nosotros. Nosotros somos incapaces de producir en nosotros el querer y el hacer, Dios tiene que ponerlo en nosotros. Nosotros somos incapaces de comprender, Dios tiene que abrirnos la mente. Nosotros somos incapaces de tener motivaciones puras, Dios tiene que darnos mejores motivaciones. Pero de nuevo, Dios, yo estoy convencido, tiene menos problema con nuestra ignorancia, porque Él sabe lo ignorante que somos. Donde Él tiene más problema con nuestra prepotencia. Porque nosotros, ignorando, muchas veces creemos que sabemos. Otras veces, sabiendo a medias, creemos que lo conocemos todo. Y llegamos entonces a conclusiones en base a la ignorancia, y eso es lo que yo entiendo Dios le llama prepotencia, y es con eso que Dios tiene problema. Una cosa es ignorar y saber que ignoramos, y la otra cosa es ignorar y creer que sabemos. Dios no tiene tanto problema con nuestra ignorancia, sino con nuestra prepotencia. Nosotros somos incapaces de comprender lo que Dios está haciendo. Somos ineptos. Confesemos nuestra insuficiencia. Y es por eso que este pasaje de Jeremías 33:3 se ha hecho tan cercano a mi corazón últimamente. Clamar a mí, y yo te responderé, y te revelaré cosas que tú no conoces, cosas inescrutables.
Cuando el Señor le abrió el entendimiento, las cosas comenzaron a cambiar. Cuando Cristo se le apareció, nota lo que Él no hizo. Por lo menos en lo que está registrado en el Evangelio, Él no le habló de nada nuevo. Él les repitió lo mismo que ellos ya habían oído, pero les abrió el entendimiento. Y les dijo, versículo 46, así está escrito, que el Cristo padeciera, todo esto es viejo, y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Escucha ahora, vosotros sois testigos de estas cosas. Lo que yo le estoy diciendo, ustedes son los primeros testigos de que esto se escribió en el Antiguo Testamento, de que yo se lo dije ahora en el Nuevo Testamento, y ahora me han visto resucitar. ¿Ustedes son los testigos y no lo creen? Aquí no hay sorpresas, discípulos, aquí no hay nada nuevo, aquí es simplemente la misma revelación anterior, ahora entendida porque yo le estoy abriendo el entendimiento. Hay una relación entre lo que yo puedo entender de su revelación y mi grado de fe. La persona que yo mejor veo con su fe inquebrantable en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Pero él es el único que es llevado al tercer cielo. Es el único que tiene revelaciones que luego él dice, a mí no se me permitió ni siquiera poderlas seguir revelando más adelante. Y mientras más entiendo de su revelación, mejor es mi fe en Dios. No es mientras más entiendo de lo que a mí me está pasando, no, de su revelación, de lo ya revelado, de lo que sí se conoce. Y así era su fe, insegura, insuficiente, inmadura, incapaz. Y ahora hay algo que va a pasar que la va a cambiar. Dimos 4 de esas I's, por así decirlo: insegura, insuficiente, inmadura, incapaz. Ahora yo quiero que veamos la última, el impulso de la fe. ¿Qué es lo que volteó su fe? Lucas 24, 49. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permanecer en la ciudad hasta que seáis investido con poder de lo alto. Ahí está. La promesa de mi Padre, yo voy a enviar el Espíritu Santo, y cuando descienda sobre ustedes y lo llene, esa llenura del Espíritu va a cambiar su fe, la va a transformar. Y ellos llegaron a ser otros individuos a partir de esa experiencia. Y tú lo ves de una manera completamente diferente. Antes de que ocurriera este descenso del Espíritu Santo, ellos eran hombres bien ordinarios, comunes y corrientes, con múltiples dudas e inseguridades. Y traidores también, traicionaron al Mesías. Después de eso es lo que le da el impulso a su fe. Y ahora, ¿qué es lo que tú encuentras? Escúchame ahora. Su fe perdió su inseguridad, y eso le permitió vivir o morir como mártires. Su fe no solamente perdió su inseguridad, su fe terminó con sus dudas. De tal manera que ahora creían lo que Cristo había revelado para el reino futuro, esperando su segunda venida, aunque 2000 años después Él todavía no ha llegado. Su fe, este impulso que el Espíritu de Dios le dio, hizo que su fe fuera suficiente ahora. Perdió su insuficiencia, suficiente para sostenerlos en medio de las tribulaciones, las dificultades, de la soledad y de las cosas que vendrían más adelante en contra de ellos. Y su fe maduró hasta el punto que ya no pedían señales ni querían señales. Ellos hacían las señales. Ellos eran las señales de que realmente esto es real. Ya no había más necesidad de que le siguieran confirmando las cosas. Todo esto que comenzó el domingo de resurrección, con los discípulos de Emaús corriendo a Jerusalén, y que Lucas continúa relatando como si hubiese ocurrido todo lo que yo estaba hablando en un solo día, pasó en 40 días. Porque el próximo versículo que yo voy a leer ahora es 40 días después. Entonces los condujo fuera de la ciudad, no el domingo de resurrección, 40 días después, hasta cerca de Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Cerca de Betania, el libro de los Hechos dice que es en el Monte de los Olivos. Eso no es una contradicción. El Monte de los Olivos está cerca de Betania. Cuando tú lees a Lucas 19, 29, dice que el Monte de los Olivos estaba cerca de Betania. Y aquí él está llevando cerca de Betania,
Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Eso representa su ascensión a la mano derecha del Padre. Este es el día más importante en un sentido de toda la historia redentora, porque es este día que Jesús asume su posición a mano derecha del Padre. Es este día donde Él está diciendo a los discípulos en Mateo 28, toda autoridad me ha sido entregada de lo que está en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo? A mi ascensión. Es este día donde Cristo le ha otorgado toda la autoridad cósmica, de tal manera que en lo adelante no había muerte ni había vida que no dependieran de Él. No habrían accidentes, catástrofes, desastres, eventos que no dependieran de Él. No habrá más relaciones de amigos, de novios, de esposos, de presidentes con ciudadanos que no dependieran de Él. No iba a haber absolutamente nada que no estuviera bajo su señorío. Ese día ocurrió. Ese es el día en que Él pasa a ser mi gran sumo sacerdote. Ese es el día que Él pasa a ser mi abogado defensor al lado del Padre. Y es ese día en que Él se va, en que los discípulos entendieron, es mejor que se vaya. Porque en Juan 16 Él le dice, es mejor que yo me vaya. Y esta es la cronología, domingo de resurrección. Imagínate que estamos en el primer siglo y que este es el domingo en que Él apareció. Domingo de resurrección es hoy. 40 días después ocurre su ascensión a los cielos. Y 10 días después, el Pentecostés, el descenso del Espíritu Santo. 50 días después de la resurrección ocurrió Pentecostés. De ahí su nombre Pentecostés, 50. Esa es la cronología. Resurrección, 40 días después ascenso, 10 días después Pentecostés. Y Él se fue. Uno esperaría ahora que si ellos habían estado tristes el día que Él resucitó viéndolo, cuando Él se fuera de ahí, que debió haberse puesto la cosa con más tristeza ahora. Sin embargo, oye lo que el texto dice, el versículo 52. Ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Oh, esto es como lo contrario, ¿cómo es la cosa? Que aparece triste, confuso, turbado, te va gozosos. Sí, 40 días después hemos entendido muchas cosas y hemos madurado muchas otras. Y ahora es otra fe. Ahora es otro individuo. Ahora es otro entendimiento. Su fe que ha madurado, las experiencias por las que han pasado, las vergüenzas que han pasado, que han atravesado. Muchas veces eso es como Dios nos madura. Nosotros hacemos un juicio, nunca hemos estado ahí, pasamos una vergüenza y decimos, wow, no quisiera volver a pasar por ahí otra vez. O decimos, yo no sé cómo fulano está en esa situación dudando y con tantas cosas, y luego a mí me toca vivir esa situación y yo tengo las mismas dudas o los mismos temores y digo, yo no sabía que era así, ¿no? No sabía, por eso el juicio, por eso la conclusión. Pero ya ellos han pasado por experiencia que lo han ido madurando. Ellos comprenden otras cosas y ahora, en vez de seguir viviendo con su mente puesta aquí abajo, que es lo que crea todas estas insatisfacciones y falta de gozo y falta de tristeza, es que vivimos viendo para aquí abajo, como si esto fuera lo que importara y como si este fuera el final de la historia. Cuando Jesús comenzó a ascender, ellos le estaban viendo hacia arriba, y eso es una buena ilustración de que cuando ellos cambiaron los ojos de ver hacia abajo y comenzaron finalmente a ver hacia arriba, hacia el reino venidero, hacia lo que realmente vale, hacia lo que tiene valor eterno, entonces finalmente se llenaron de gozo. Yo no sé cuál es tu experiencia en el día a día, pero si tu experiencia en el amor del Señor, de la manera más pastoral que te lo puedo decir, si tu experiencia día a día no es una de gozo pleno, oye como estoy usando, pleno, está fuera del diseño de Dios. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y hay 2 o 3 posibilidades. O estoy en desobediencia, porque Cristo dijo, estas cosas os he hablado, y lo que había hablado era obedecer mis mandamientos,
para que mi gozo sea completo. De hecho, dice sea perfecto. Cristo entiende la obediencia a mis propósitos produce gozo por diseño. Tan sencillo como eso. Número 1. Número 2, no tengo aceptación de los acontecimientos que Dios ha orquestado que a mí me ocurran para Él formar su imagen en mí. Y eso me roba el gozo. Número 3, yo estoy viviendo con los ojos puestos aquí debajo. Y esto es lo que importa, esto es lo que me afecta, esto es lo que valoro, esto es lo que me hiere, esto es lo que me molesta, esto es lo que me incomoda, esto es... En vez de tener los ojos puestos en Jesús. La diferencia entre Cristo y nosotros, entre Pablo y nosotros, con pleno gozo, era simplemente eso: aceptación, obediencia y los ojos para arriba. Estos discípulos que Marcos, déjame leerte lo que Marcos dice, cómo ellos estaban el día de la resurrección, rápidamente. Marcos 16:10. ¿Cuál era la emoción, aparte de turbados y todo eso que ya hemos venido describiendo? Y ella, María Magdalena, fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Domingo de resurrección, lamento y sollozo. 40 días después regresaron a Jerusalén con gran gozo. ¿Qué cambió el llanto en gozo? Una fe que maduró y unos ojos que comenzaron a mirar hacia arriba. Pero el texto dice, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo. Ahí está la otra clave. Adoración. Lucas finalmente usa la palabra adoración en su evangelio. Finalmente, cuando ellos le adoraron por lo que era, tuvieron la experiencia de gozo. Y eso es otra cosa. Si no tengo una vida de adoración, tu vida, no importa si eres ama de casa, mecánico de carros, ingeniero, plomero, abogado, dentista o médico, tu vida, tu servicio debe ser uno de adoración a Dios. Y la vida de adoración, por diseño, si es real, produce gozo. Es parte del diseño de Dios. Jesús de parte, se va, ellos están mirando hacia el cielo. El libro de los Hechos le da continuación al texto de hoy para ir cerrando. Y el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9, continúa la historia diciendo, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube les recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras Él ascendía, ¿te imaginas? Tú estás aquí, Cristo está ascendiendo, y tú estás como, está subiendo, se está yendo. Mientras Él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones en vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Como le viste, vendrá, todo ojo le verá. Y cuando Él venga, Él mostrará que ciertamente Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. No estáis asombrados, no estéis cabizbajos, no estáis tristes. Dejad de mirar hacia arriba, comenzar ahora a trabajar aquí debajo, puesto la mente y el corazón en los cielos, de tal manera que tengan la certidumbre que el Cristo que ustedes vieron ir es el mismo que verán venir. Él es, Él era, Él es y Él vendrá.